Por aquí los saluda Rubén Méndez en el amor de Cristo para todos mis hermanos de la Iglesia San Fernando. El día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra con la cual me identifico mucho y la uso mucho en esos momentos de dificultad, la cual es Filipenses capítulo 4 versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito, hermanos, saber que en esos momentos de dificultades podemos contar con ese amigo fiel que es nuestro Dios, que siempre está presente para allí, para darnos ese aliento y decirnos que sí podemos seguir adelante. Por eso, hermano, quiero que tengamos presente que Dios es nuestra brújula, que siempre nos va a mostrar ese norte, que es siempre estar en su presencia. Entonces, para buenos o para malos, Dios siempre tiene que estar en nuestra presencia. Bueno, hermanos, por aquí se despide Rubén Méndez en el amor de Cristo, saludándolos, bendiciéndolos cada día más. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hola, hermanos, buenos días. Espero que estén bien, espero que hayan desayunado, que estén en sus casas y que se encuentren lo mejor posible. Queríamos empezar esta mañana orando y también compartiendo un versículo que en la semana estuve leyendo. Y se dio justo en un momento en el cual, como argentinos, estamos pasando un momento muy complicado a nivel de salud por el coronavirus, a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Está como todo complicado. Las cosas suben y pareciera como que uno no sabe para dónde disparar. Pero ayer justamente, donde fue como el punto máximo a nivel económico y demás, me vino un pasaje que quería mencionarlo hoy, que se encuentra en Isaías 26:4, que dice: Dios es nuestro refugio eterno, confiemos siempre en Él. Y esto es una promesa que el Señor nos da a través de Isaías, en el cual, pase lo que pase, en la situación más complicada que podamos estar, siempre debemos confiar en el Señor, estar en su palabra, estar siempre atentos a su voz, leer la Biblia y principalmente poder descansar nuestra mente y nuestro corazón en el único que nos puede ayudar, porque en estas situaciones complicadas el único que nos puede ayudar es Cristo. Así que queremos arrancar esta mañana orando, bendiciéndolos como Iglesia de San Fernando, y les pido que nos acompañen. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque realmente nos has dado la vida, porque realmente, Señor, sin ti nosotros estaríamos vagando sin rumbo, Señor. Gracias porque eres nuestro refugio. Gracias porque en ti, Señor, sabemos que el refugio es eterno, Señor. No es un tiempo, no es una temporada, no es un mes, Señor. Es eterno, es a cada momento, en cada lugar, Señor. Bendigo las familias de la Iglesia de San Fernando, de la Iglesia Argentina, Señor, de la Iglesia del mundo, Señor. Aquellos que estén escuchando en esta mañana, también te pedimos que estén su mente y su oído, Señor, predispuestos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que disfruten el mensaje y antes viene una hermosa canción. Que lo disfruten. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre.
soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Soy del Señor. Oh, oh. Soy del Señor. ¿Cuántos son propiedad de Dios en este lugar? Él nos ha marcado con su amor y ahora somos esclavos por amor. Hola, buenos días. Te invito a caminar juntos el libro llamado de Jonás, un profeta contemporáneo a los profetas Amós y Oseas, un libro escrito aproximadamente entre el año 793 y 753 a.C., tiempo del reinado del rey Jeroboam II, que vemos la narrativa de este reinado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14. Generalmente, cuando leemos este libro, se remarca el argumento de un llamado que se desobedece y de un protagonista dentro de un gran pez.
pero hay vértices ricos e interesantes para redescubrir quién es el verdadero protagonista del relato. Así que te pido que me acompañes. Vamos a hacer una breve síntesis de estos 4 capítulos y te animo a que también en la semana puedas estar leyéndolos. La narración empieza en el capítulo 1, donde Dios le da una misiva al profeta. La misiva era ir a predicar a Nínive, un pueblo que había hecho estragos en diferentes pueblos y también en el pueblo hebreo. Jonás, lejos de obedecer, toma sus propias decisiones, va al punto geográfico opuesto intentando huir de Dios y literalmente se toma el buque. Así que sube a un barco, pero en la travesía Dios manda una tremenda tormenta, a tal punto que el capitán del barco va y le dice a Jonás, bueno, clama a tu Dios porque naufragamos. Así que entre idas y venidas, que vas a ver en el capítulo 1, estos hombres no tienen otro remedio después que Jonás les confiesa que él estaba huyendo de su Dios, que tirarlo al mar, explicándole antes de alguna manera a Dios que ellos no querían hacer eso y que Dios era el que sabía todas las cosas. Así que Dios prepara a un gran pez para que tragara a Jonás. Y vemos en el capítulo 2 que dentro de este gran pez se desarrolla la oración de Jonás, una oración que vuelca todos sus sentimientos, una oración que nos muestra la gran crisis por la que estaba pasando este hombre. Dios ordena al pez que vomite en la playa a Jonás y le da por segunda vez la misma misiva a Jonás, anda a predicar a Nínive. Jonás entra en la ciudad, una ciudad dentro del imperio asirio, era una ciudad capital, bastante debilitada en su poderío político. Hay algunos que piensan que Jonás tampoco quería ir porque era muy posible que lo mataran, pero había todo un escenario permitido por Dios para que Jonás pudiera entregar su mensaje. Una hambruna, un terremoto bastante reciente en el medio del siglo VIII, un eclipse que históricamente está registrado. Todo eso hacía un escenario en donde Nínive estaba permeada para recibir un mensaje de Dios, que era arrepiéntanse o van a perecer. La maldad de la ciudad era mucha. Así que Jonás va a predicar y Nínive se arrepiente. Y Nínive se humilla desde el rey que deja sus ropas reales y se pone una ropa de cilicio, lo que significa para un rey despojarse de su persona, de su autoridad y quedar sujeto bajo a alguien, hasta el último ciudadano. Incluso hasta los animales el rey mandó que les pusieran cilicio. Nínive está en un verdadero tiempo de arrepentimiento. Justamente lo que Jonás no quería. Jonás quería el juicio sobre la ciudad. Y esto lo vemos en el capítulo 3, el arrepentimiento de Nínive. El libro termina con el capítulo 4, donde Jonás se enoja grandemente. Así que se va a un lugar alto a esperar el juicio de Dios sobre la ciudad. Un juicio que no llega porque la ciudad se había arrepentido y Dios les había perdonado. Así que Jonás está allí esperando que Dios haga su juicio sobre la ciudad, su castigo sobre la ciudad por el mal de la ciudad. Y Dios manda un viento solano, como para hacerle entender a Jonás la situación. Y el viento solano causa hasta desmayos en Jonás por lo caliente del sol, ¿no? Y Dios también hace crecer una planta y Jonás se pone contento, porque esa planta le da sombra. Pero también, al poquito tiempo, Dios hace crecer un gusano que seca la planta. Y Jonás se enoja y nos cuenta el capítulo 4, que le dice a Dios, estoy enojado hasta la muerte. Entonces ahí Dios le da su explicación, o mejor dicho, las preguntas que van al hueso para llevar a la reflexión a Jonás. Y le dice, ¿tú sientes lástima por la enredadera por la cual no trabajaste, a la cual no hiciste crecer, que durante una noche creció y a la otra noche dejó de existir, y yo no habría de tener piedad de Nínive, una gran ciudad con más de 120.000 habitantes y muchos animales? La compasión de Dios, la ternura de Dios,
la misericordia de Dios frente a esta ciudad que tenía que recibir un juicio porque era su maldad que tenía que ser pagada. Pero el perdón de Dios la exime de ese pago. Hasta aquí la narrativa de un libro que termina con las palabras de Dios y en el cual vamos a ver a 3 grupos de intervinientes en esta narrativa. Así que vamos a prestar atención al primer grupo de intervinientes del libro de Jonás. En este primer grupo de intervinientes lo encontramos al mismo Jonás, un hombre que era por profesión profeta, tenía y estaba y había sido llamado para declarar un mensaje. Sin embargo, este profeta pone su ideología nacionalista por sobre el pensamiento de Dios. O sea, lo que Dios pensaba no era tan importante como su propia ideología sobre su país y su pensamiento de reflexión acerca de lo que había pasado en la historia de los hebreos en relación a Asiria. También vemos a un profeta que decide cuestionar la soberanía de Dios. Así que en estos 4 capítulos vemos cómo Jonás se enoja porque no hace lo que él espera que haga. Vemos también a un hombre que toma sus propias decisiones. Y desde el capítulo 1 vemos que para Jonás tomar sus decisiones fue un camino de descenso. Desciende a Jope, desciende al barco, desciende al fondo del barco a dormir, desciende al mar, desciende al fondo del pez. Un camino de descenso que lo llevó finalmente a una gran crisis. Curiosamente pasa en el hombre constantemente. Nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Querer hacer lo que nosotros queremos hacer, obrar con nuestra propia misiva, aún desafiando las indicaciones claras de Dios a través de su palabra. Y ya sea rápidamente o paulatinamente, nos lleva a un escalonado descenso hasta la crisis. Este primer grupo se reduce simplemente a Jonás. Hay un segundo grupo de intervinientes y en este grupo podemos encontrar a los marineros. Los vemos también en el capítulo 1. Hombres rudos, hombres fuertes, hombres de mar, hombres que no habían buscado al Dios de los hebreos, porque no conocían al Dios de los hebreos. Pero estos intervinientes de la historia encuentran a Dios porque Dios se hace conocer. Habrían posiblemente sobrellevado muchas tormentas, siendo tripulantes, marineros y capitán de un barco, pero esta debería tener alguna connotación especial, ya que ellos reconocen al Dios de los hebreos obrando y se inclinan y se quedan sujetos al Dios de los hebreos. Hacen votos, hacen promesas al Dios de los hebreos. También llegan a una crisis. Y en medio de la crisis, Dios se les revela. Y encontramos al tercer grupo de intervinientes. Y son los mismos ninivitas, una ciudad capital. ¿Qué tendríamos que decir de los asirios? El imperio asirio, un imperio que había conquistado muchos pueblos a fuerza de tanta crueldad. El Museo de Gran Bretaña exhibe bajorrelieves y elementos y también la historia y el texto bíblico nos muestran el nivel de crueldad del pueblo asirio. Hombres que eran sanguinarios, partían a las mujeres a la mitad y sacaban los bebés de sus vientres para que no hubiera descendencia de los pueblos en guerra. Cortaban manos, cortaban pies, amontonaban pilas de cabezas delante de las puertas de las ciudades para mostrar su propio poderío. Empalaban hombres y todo tipo de aberraciones que ellos podían mostrar para mostrarse como el imperio de la fuerza, del poder.
Y aquí, en este imperio, estaba la ciudad de Nínive, con su autoridad y con todos sus ciudadanos. Ellos no habían conocido al Dios de los hebreos. Nunca habían buscado al Dios de los hebreos. Pero también Nínive, en un momento de su historia, donde estaba pasando por un escenario, como dijimos anteriormente, distinto, de cierta debilidad, por diferentes razones de cosas que los amenazaban, como el imperio babilónico, como un terremoto, un eclipse que está datado en la historia, estaba en un momento también posible de crisis. Y Dios va en busca de Nínive. Acá encontramos a 3 grupos de intervinientes de la historia de estos 4 capítulos y un protagonista. Y personalmente me gusta mucho hablar de Dios como protagonista de la historia. A veces osamos pensar que nosotros somos los protagonistas de la historia. Dios, el soberano Señor, el creador de todo, el que mostró que era soberano para ordenar al mar, al clima, al viento que armaran una tormenta, para ordenar a un gran pez que tragara a Jonás y también ordenarle que lo vomitara en tierra. El Dios que ordena una planta crecer simplemente para darle una lección a Jonás y un gusano para que la hiera, que manda un viento solano. Ese soberano Dios, magnífico, infinito, inigualable, insondable, no lo podemos entender. Es el soberano Dios que se toma la delicadeza de irrumpir en la historia de cada uno de estos 3 grupos que forman parte de esta narrativa. Este Dios soberano es quien va al encuentro de Jonás. Jonás, el profeta que le dio la espalda, el profeta que osó pensar que podía abandonar a Dios. Y Dios permite que Jonás llegue a una crisis para irle a buscar y que Jonás entienda quién es Dios. Y en el vientre del pez, en medio de esa crisis, Jonás capta, parece entender que Dios es Dios. Dios le había llamado e iba a llevar su plan a cabo, a como dé lugar, porque Él es Dios y Él es soberano. Cosa que Jonás parecería no haber entendido hasta su crisis. Dios va a buscar a Jonás, aunque Jonás se dio vuelta y salió corriendo para el otro lado. Y la mirada de Dios nunca perdió de vista a Jonás, aunque Jonás intentó distanciarse de Dios. Un pastor amigo hace varios años atrás, predicando, decía, cuando Dios te llama, estás frito. Si Dios te llamó y estás ahora mismo escuchando su palabra y sentís la voz del Señor diciéndote, yo te llamé porque te amo y te quiero salvar. Estás acá porque hay un mensaje de la cruz para vos. Estás frito, mi amigo. Pero mi hermano, si Dios te llamó a hacer determinada cuestión para Él, si Dios te llamó hacia un ministerio, estás frito. Maravillosamente frito. No hay nada más maravilloso que entender quién es Dios y quién soy yo y sujetarme a Él como soberano Señor y tener paz, sin llegar a la crisis por la cual tuvo que atravesar Jonás para entenderlo. Con el segundo grupo que mencionamos, Dios también fue a buscarlo. Dios se tomó el momento y la dedicación de irrumpir en la historia de estos marineros para darse a conocer. Y en medio de una crisis, implacable tormenta, ellos entendieron quién era Dios y quiénes eran ellos. Y se sujetaron
e hicieron sus votos al Dios de los hebreos. En medio y después de transcurrida la crisis, Dios fue quien fue a buscarlos. Y me quiero quedar un instante más con el tercer grupo de los que intervienen en la narrativa del libro de Jonás, los ninivitas. Esta gente tampoco había escuchado del Dios hebreo. Nunca fue en búsqueda de Dios, fue Dios mismo quien fue por ellos. A pesar de que habían transgredido todas las leyes, a pesar de que merecían el justo juicio de Dios. Y cuando hablamos de juicio, no es algo injusto, todo lo contrario. El juicio es la instancia de un veredicto por ser culpable y la consecuencia de esa culpabilidad. Y Nínive es lo más semejante a la historia de la humanidad, a tu historia y a mi historia. Porque como Nínive, nosotros rompimos todas las reglas. Y aunque hubiéramos roto solo una regla, como encontramos en el libro de Santiago, con solo un mandamiento, somos culpables de todos. Tenemos que pagar con precio de sangre. Pero así como Dios fue en busca de Nínive, cuando Nínive no lo buscaba, en su majestad, pero en su gran amor y misericordia, fue a buscar a Nínive para darle oportunidad de arrepentimiento y eximirlo del castigo. En la historia de la humanidad, también Dios vino por vos y por mí a buscarnos e irrumpe en nuestra historia, dándonos la buena noticia que a través de la cruz, el juicio que vos y yo teníamos que tener para recibir lo merecido, que era muerte, y el pago con precio de sangre, Dios mismo lo había hecho en la cruz a través de Jesucristo. Me impacta que desde afuera podemos ver a Nínive como una ciudad culpable, pero también podemos mirarnos en un espejo. Somos culpables. Y Él viene a nuestra historia. Y si nosotros en algún momento encontramos a Dios, es porque Él nos buscó primero. Y me impacta esta imagen, ¿no? Por un lado, el Dios soberano, creador, como dijimos antes, increíble. No alcanzamos con nuestra finitud a comprender la grandeza de su poder y su soberanía. Y se toma la dedicación de hacerse hombre e ir hasta la muerte, de cruz, derramar su sangre, para que vos y yo no tengamos que pasar por el castigo que deberíamos pasar. Tres intervinientes en la historia de este libro, pero los tres fueron buscados por Dios. Los tres, en medio de momentos de crisis, respondieron al llamado de Dios. Los tres fueron mirados con una mirada de amor por Dios para darles una oportunidad más. Y mi amigo, mi amiga, si es la primera vez que te pones a pensar en lo que Dios hizo realmente por vos, es porque Dios te está haciendo un llamado. Él te está llamando. Solo tenés que responder a su llamado amoroso. Y mi hermano, mi hermana, si en este momento el texto bíblico te está haciendo recordar que estás en la misma plataforma que Jonás, te animo a que medites en esta mañana para que no tengas que llegar a la crisis a la cual llegó Jonás para entender quién es Dios, para responder a su llamado, para abrazar la persona de Dios de verdad en el día a día, en el paso a paso, y reconocerlo como el soberano Señor que te ama y que te está buscando constantemente.
que en esta mañana, a vos, que te está llamando Dios para su mensaje de la cruz, y a vos que tal vez te está llamando Dios para servirle en sus filas, para servirle respecto a otros, a vos que quizá te está llamando con un llamado muy claro hacia ministrar, predicar, evangelizar, pastorear a otros. Abrazad su llamado. Respondamos al Señor, a su llamado, como los marineros, como Nínive, para que no tengamos que pasar por crisis tan hondas y profundas como las que pasó Jonás. Y abracemos la cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, para sujetarnos a Él y caminar en lo cotidiano, abrazados a su persona. Me gustaría que oremos juntos en esta mañana, vos de aquel lado, yo de este, en una oración, diciéndole al Señor, Señor, quiero responder a tu llamado en esta mañana de abrazar tu persona, de abrazar tu grandeza, de sentirme seguro, Señor. Gracias por irrumpir en mi historia para escuchar sobre lo que hiciste por mí, en lo personal, yendo a la cruz por mí, pero también en la honra que me das por tu llamado, por haberme venido a buscar. Te doy gracias, Jesús. Háblame en toda la semana sobre este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que tengas una buena semana.